¿Qué tal? Muy buenos días. Este martes 22 de diciembre en corto. Pues hoy vamos a ver las 10 notas más relevantes que se publican en el diario Presencia Sureste, que circula en las Chuapas y en el sur de Veracruz. Asimismo, pues vamos a hablar en este programa con el doctor David Martínez en relación a esta nueva cepa que está provocando alarma en Europa, pero que bueno, trataremos con el doctor David de entender qué implica y qué significa esta nueva cepa del coronavirus. Y también vamos a platicar con el maestro Ulises Álvarez en relación al aumento salarial que con mucha euforia fue anunciada por el gobierno federal. ¿Qué significa realmente? Y hoy, martes, nos acompañará la psicóloga Perla Guzmán Ruiz. Algo que en esta temporada navideña siempre hay cierta nostalgia, tristeza, depresión. Vamos a platicar con ella y a ver qué nos dice en relación a este tema. Pues bien, vamos a comenzar con las 10 en corto. Las 10 noticias más relevantes del diario Presencia Sureste de este martes 22 de diciembre en corto. Temor al rebrote. Ante la presente el rebrote del coronavirus y al saberse que en Veracruz aumentó el número de hospitalizaciones, lo que provocó que todo el estado pasara de nuevo al color amarillo, los ciudadanos chuapenses admiten que tienen temor al COVID-19 y llaman a quienes todavía son incrédulos a extremar medidas de prevención. El director de Protección Civil contra Riesgos Sanitarios del Servicio de Salud de Veracruz, Bartolo Avendaño Borromeo, realizó también el llamado emergente a la prevención ante un inminente rebrote de contagios de coronavirus a nivel estatal. En las Chuapas, los ciudadanos que más recurren a la prevención son las comunidades religiosas. El Consejo Electoral Municipal no debe tener vínculos con grupos políticos. Los aspirantes a formar parte del Consejo Electoral Municipal, que será el árbitro de las próximas elecciones del 2021, tienen hasta el 10 de enero para entregar su documentación ante el organismo público local electoral. Quienes lleguen a formar parte de este consejo tienen que firmar una declaración bajo protesta de decir la verdad, además de que se vigilará que los seleccionados no tengan vínculos con grupos políticos o candidatos. Como requisito, de acuerdo con la convocatoria, las mujeres u hombres aspirantes tienen que tener 23 años de edad cumplidos como mínimo y sí se permite la participación de personas mayores de 60 años, pero se buscará que no estén expuestos a contagios del COVID-19. A oscuras colonias de las Chuapas. En días recientes, los intentos de atracos a viviendas han aumentado en colonias como Anáhuac, Aviación, J. Mario Rosado, entre otras en las Chuapas, donde gran parte de las calles tienen fundidas las lámparas, lo que representa una ventaja para el delincuente que acecha a toda hora, denunciaron habitantes de este sector. Dragado y prevención para evitar inundaciones. Luego de que Aguadulce se inundara por cuarta ocasión en menos de 6 meses, la población se ha pronunciado por la necesidad del dragado del arroyo, mientras que la autoridad ha señalado que parte de la responsabilidad es de la población por tirar basura en las calles. Lo cierto es que ni la basura es el origen de los problemas, ni el dragado impediría totalmente que Aguadulce se vuelva a inundar, sino la aplicación de una cultura de limpieza y la responsabilidad de las autoridades para mantener limpio el afluente. Evitaría esto mayores impactos. Estrenan casa 11,000 familias, dice Infonavit. A menos de 2 semanas de concluir el año, el Instituto del Fondo de la Vivienda para Trabajadores Infonavit ha entregado 11,000 créditos en la entidad, informó el representante de la Dirección General de Veracruz, Eric Porres Blesa. Detalló que esto representa una derrama económica superior a los 1.500 millones de pesos, ya que son veracruzanos que ahora cuentan con casa propia. Los 10 nuevos comisionados de la SEAP Veracruz. Este lunes 21 de diciembre rindieron protesta a los 10 nuevos integrantes de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas. El pleno estará integrado por 4 periodistas, 3 directivos de medios
2 representantes de ONG y un catedrático. La SEAP será administrada por Israel Hernández Sosa. 3 lesionados en fuerte choque entre taxi y motociclistas. 3 personas resultaron lesionadas en un accidente vehicular que tuvo lugar en el camino a la comunidad de Río Playas, perteneciente al municipio de Las Chuapas. En hechos ocurridos la noche del domingo, uno de los accidentados es el más delicado al presentar fracturas de pierna y golpes en la cabeza. Tragedia en las montañas de los Tuxtla, 4 muertos, 3 desaparecidos. 4 personas muertas, 7 lesionadas y 3 desaparecidos es el resultado de un accidente ocurrido la madrugada de este lunes, luego de que una tromba sorprendiera a excursionistas. Fueron arrastrados por la corriente de un río. Esto en la comunidad Los Órganos de San Andrés Tuxtla. Muro fronterizo no es un tema amigable, Obrador. La llamada telefónica que se desarrolló el sábado pasado con el futuro presidente de los Estados Unidos, John Biden, fue amistosa, aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al proporcionar algunos detalles sobre la conversación de media hora. El presidente mexicano señaló que el demócrata John Biden apoyará su proyecto de desarrollo para invertir en el sureste del territorio nacional y en los países de Centroamérica, a fin de que se regularice la migración hacia el vecino país del norte. En cuanto a la construcción del muro en la frontera norte impulsado por Trump, el presidente de México aseveró que este tema no se toca ni cuando estaba la polémica sobre este asunto. Nueva cepa del virus provoca caos en Europa. El brote de una variante de coronavirus que, según la evidencia hasta ahora, es más contagiosa, provocó una creciente preocupación y un caos en los viajes de este lunes. Son al menos 30 países los que ya prohibieron la entrada de viajeros a Gran Bretaña, suspendieron vuelos y cortaron rutas comerciales en escenas que recuerdan los primeros días de la pandemia. Las 10 noticias más relevantes del diario Presencia Sureste de este martes 22 de diciembre en corto. En temas de seguridad, fíjense que esta mañana, la mañana de hoy martes, pues se inauguró o se hizo oficial la apertura de una pista de acondicionamiento físico y de alto rendimiento de la Policía Municipal de Las Chuapas. Esto pasó a las 9 de la mañana. Ahí elementos de la corporación local dieron una demostración de la pista de obstáculos y el recorrido que se hará una vez por semana para obtener la condición necesaria para su profesión. A este evento asistió el alcalde Miguel Ángel Tronco Gómez y regidores de su comuna. Y pues bueno, ahí la cuestión y el objetivo de esta pista, pues es precisamente que ellos mejoren su condición física para dar un mejor servicio, a la población. Ahí podemos ver las imágenes. Obviamente que es un centro de adiestramiento pues que se acaba de inaugurar y creemos que son parte de las acciones importantes para capacitar físicamente al personal de la Policía Municipal. Hay que recordar que aquí en el municipio de Las Chuapas pues también se está construyendo lo que será la sede de la Guardia Nacional. Fíjense que va a ser muy importante la instalación de esta sede de la Guardia Nacional, toda vez que hay que recordar que Las Chuapas pues es un enclave estratégico a nivel nacional, ya que pasa que por nuestra geografía, pues Las Chuapas colinda con los estados de Tabasco, con el estado de Chiapas y también con el estado de Oaxaca. Entonces es una zona estratégica con mucho potencial económico, pero pues también hay que decirlo, la misma estrategia de esta zona pues la ha hecho una ruta de la delincuencia organizada. Acá en este municipio, pues es evidente que, o incluso se ha publicado que se da el trasiego de drogas, el tráfico ilegal
de migrantes y bueno, ha habido varios hechos violentos, sobre todo en la zona rural. Hay que recordar y enfatizar que esto se da porque pues, estamos en los límites con los estados de Tabasco, con los estados de Chiapas, con el estado de Oaxaca. Incluso el número de elementos y el número de patrullas con las que cuenta la policía municipal definitivamente no son suficientes para poder cubrir la zona rural. Sin embargo, pues la policía municipal está haciendo sus esfuerzos pues para tener una policía mejor capacitada y poder atender cuando menos de manera oportuna las colonias de la ciudad. Pero también hay que destacar que con las gestiones que ha hecho el ayuntamiento, encabezado en este caso por el alcalde Miguel Ángel Tronco Gómez, pues ha logrado y ha también ha puesto a la disposición del gobierno municipal para que la Guardia Nacional pues cuente con un terreno donde está ahora construyendo sus instalaciones y que es algo muy importante toda vez que de esa manera pues podemos pensar que va a haber una mejor cobertura y a la seguridad aquí en la zona del sur de Veracruz, aquí en el municipio de Las Chuapas, esta zona estratégica. Y bueno, las imágenes que estamos viendo se refieren a este centro de adiestramiento para la policía municipal que fue pues oficialmente aperturado la mañana de este martes 22 de diciembre. Y bueno, vamos a darle una pequeña lectura a lo que son las notas más relevantes que se están publicando en su portal presencia.mx. Ahí explicamos, el periódico Presencia Sureste impreso que circula en Las Chuapas y en el sur de Veracruz, pues ya está en las calles como todos los días, de lunes a sábado, pero recuerden que también pueden ir a su periódico www.presencia.mx, que es el portal, que es la página de noticias del periódico Presencia, y ahí usted podrá ver las noticias al momento que estas mismas noticias pues se comparten a través de las redes sociales. Ahí tenemos que una de las notas principales, COVID-19, avanza en los 6 estados que reportaron mayor control de la epidemia, entre ellos Veracruz. Fíjense nada más qué preocupante es esta información que estamos conociendo el día de hoy, que el COVID-19 o la COVID-19, una enfermedad, la COVID-19, pues avanza en estos 6 estados. Esta es una nota que hay que mencionarlo, es del Heraldo de México, y menciona que la infección del nuevo coronavirus avanza hacia los estados que reportaron control de la epidemia. Esto hay que enfatizarlo. Estos estados habían reportado que tenían un buen control de la pandemia, pero ahora resulta que en tan solo 14 días se modificó el mapa de riesgo de 6 entidades. De acuerdo con la base de datos epidemiológicos de la Secretaría de Salud, hasta el 1 de diciembre, Veracruz, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala y Colima estaban en la clasificación de riesgo medio o bajo de COVID-19, pero la movilidad de la población en esos estados generó un cambio radical durante la última quincena. Se contaban 825 municipios donde se había logrado controlar la dispersión del virus, pero el 7 de diciembre se reportó que 25% de esas localidades, 208 municipios, tuvieron incrementos en el número de casos positivos. Oaxaca, en este caso, es el más emblemático de cambio de semáforo. Veamos por qué. Hasta el 23 de noviembre se encontraba en color amarillo, de alerta, pero en esa fecha se reportó un incremento de contagios en 8 localidades. Se tenían 427 casos positivos y el 7 de diciembre se incrementó a 517
Es decir, 45 casos más en 14 días. Así dice esta nota del Heraldo, fíjense que en uno de sus párrafos señala: la Secretaría de Salud también mantiene bajo la lupa a Veracruz, que durante la penúltima semana de noviembre había pasado a semáforo verde y hoy es de alto contagio. Fíjense, estamos en semáforo naranja. Y es cierto, esto es importante considerarlo porque hubo un relajamiento. El gobierno anuncia que estamos en semáforo verde y híjole, se empiezan a dar desgraciadamente un relajamiento social y también del gobierno, que ahora de nuevo ya estamos en estas condiciones de, pues dice la nota, de semáforo naranja. Nomás imagínese usted. Y pues eso lo explica el hecho de que a mí y bueno, aquí lo comento con la audiencia, es como cuando va uno en el vehículo y ve uno en el semáforo amarillo. El semáforo amarillo no quiere decir que nos vamos a pasar el alto. El semáforo amarillo es decir, ya detente, porque ya viene el semáforo rojo, ya viene el color rojo, detente. Pero muchas personas, ¿qué hacen? Pasan, es decir, tratan de pasar y eso provoca accidentes. Es exactamente, o de alguna manera, es la situación que sucede en este tipo de casos. Por eso se le llaman semáforos. Nada más que nos hace falta mucha cultura vial y bueno, las consecuencias que se están presentando ahora en cuestiones de salud, pues miren que vemos y nos dicen semáforo naranja y nos queremos pasar todavía, que sentimos que no hay riesgo cuando el riesgo es inminente. Semáforo verde a exceso de velocidad y en este caso sin tomar en cuenta las medidas sanitarias. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ahí lo estamos viendo, ¿no? Veracruz regresa al semáforo naranja y la situación es tan delicada que el Estado está bajo la lupa, está en observación para ver qué pueda pasar. Nosotros aquí en estos espacios lo hemos dicho, hay que considerar, hay que tener muy, pero muy en cuenta que somos vecinos del Estado de Tabasco. Y al ser vecinos del Estado de Tabasco y haber esa comunicación mayor con el Estado de Tabasco, que es una entidad en la cual no dejan de haber casos de contagios y no dejan de haber problemas por el coronavirus, pues obviamente que estamos en ese cruce y hay que tomar medidas preventivas más estrictas. Pero esto también, hay que decirlo, es responsabilidad del gobierno municipal. El gobierno municipal tiene que tener muy en cuenta todo este tipo de situaciones, pues para tomar mayores medidas preventivas a nivel gobierno que puedan de alguna manera, pues que haya restricciones adecuadas y sobre todo comunicación, propaganda, para que la gente tenga mucho cuidado y lo tome muy en cuenta, vaya. Aparte, pues la responsabilidad social, la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros ante esta situación. Pues imagínense que a nivel mundial pues hay una alerta en relación a la presencia de una nueva cepa del virus. Esto lo anunció pues en Reino Unido se dio a conocer esta situación y pues invitamos el día de hoy al doctor David Martínez para que nos platique y nos oriente un poco más en relación a esta cepa, esta nueva cepa, o es la misma cepa pero modificada. Ahora sí que el experto David eres tú y nos da mucho gusto
que estés aquí. Recibimos muchas llamadas. Pues, buenos días a todos, pues aquí estamos nuevamente. Tuvimos un poquito delicado de salud, pero ya nos encontramos restableciéndonos al 100%. Al 100%. Esto que comentabas, Roberto, mira, todas las epidemias por algún germen, por algún agente patógeno, tienen una evolución muy parecida. O sea, ya estamos hablando que estamos alrededor de 8 meses en México que tenemos conviviendo con este virus. Entonces es, digamos, normal, es la ley de la selección natural, la ley de la sobrevivencia. Entonces es natural que los virus, las bacterias, hongos, parásitos, tengan algunos mecanismos adaptativos con tal de poder sobrevivir. Entonces, al estar en contacto con el ser humano durante tanto tiempo, pues va a desarrollar algunas mutaciones. Es normal que suceda esto. ¿Qué pasa? Que en el Reino Unido, pues por la tecnología, el avance de la ciencia que tienen, pues tienen una vigilancia estrecha sobre las mutaciones del virus. Entonces, identificaron unas mutaciones a nivel de una proteína, que es la que, digamos, ancla el virus con las células del cuerpo humano. Y pues obviamente desata una serie de alarmas, ¿no? Incógnitas sobre cómo puede influir esto en la evolución de la enfermedad. Hasta ahorita lo que se sabe es que es una mutación, digamos, esperada en el virus. No hace el virus más patógeno, es lo que se sabe hasta este momento. Recuerda que esto es ciencia que vamos aprendiendo conforme van pasando los días y van pasando las investigaciones, pero hasta el momento no hay ninguna evidencia de que esta mutación haga el virus más patógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que desarrolle, digamos, al ser humano que infecte esta cepa del virus, que desarrolle una enfermedad más grave de cómo se estaba comportando normalmente el virus. Doctor, ¿y qué nos puede decir con respecto a que se ha dicho que es más contagiosa? Sí, eso también es una hipótesis. Todavía no hay, pues muy pronto, o sea, esta alarma apenas salió hace unos días y se sospecha que sea hasta 70% más contagioso que las otras cepas del virus. O sea, es el mismo virus que cambia su material, digamos, en algunos antígenos. Entonces, eso está, digamos, en hipótesis, pero no hay todavía evidencia ni de que sea más contagioso, ni de que sea más patógeno. Se supone que es más, por las observaciones que hicieron ahí en Londres y todo, sobre todo en el sureste, que sea más contagioso, hasta un 70% se estima. Pero todavía falta para poder tener ciertas afirmaciones sobre la evolución de esta mutación genética. Algo que quizás está preocupando mucho a las personas es saber si esta nueva cepa del coronavirus podría ser inmune a las vacunas que se están aplicando. Bueno, es muy poco probable, porque las vacunas hacen que uno, digamos, desarrolla muchos anticuerpos contra varios antígenos del virus. Entonces se llaman polivalentes, o sea que tienen una cobertura amplia. Es muy poco probable de que la vacuna se vea afectada por esta nueva cepa, o sea que no tenga efectividad. Está la posibilidad, pero es muy poco probable. Correcto. Pues fíjese que este tema de esta nueva cepa, pues sí está provocando, obviamente cuando se habla de una alarma y escucha o ve uno las noticias, en el caso de que incluso algunos países se dice, sí, han cerrado sus fronteras para las personas que viven en Reino Unido, vaya, entonces pues eso prende las alertas a nivel mundial. Yo creo que sí habría que tener un cierto control, no con Reino Unido, sino con todos los que están viajando, ¿no? Sobre todo entre continentes. Y pues ya actualmente tenemos pruebas que son muy rápidas y muy baratas, que son las pruebas de antígeno que se pueden hacer, incluso y tener en minutos el resultado. Aquí ya te han explicado sobre esta técnica de las pruebas del antígeno y son bastante
digamos, efectivas para la detección del coronavirus. Entonces, yo creo que sí habría que analizar, tener unas medidas, digamos, un poquito más de mayor seguridad para todo el que viaje, sobre todo de intercontinentes o de los Estados Unidos. No prohibir, porque pues ya vimos que eso no ha dado resultado. Donde se aplicó no dio ningún resultado en el primer brote. Pero pues sí podemos tener algunas medidas ya teniendo otras herramientas que no teníamos a principio en el primer trimestre del año. Hoy sí las tenemos y podría aplicarse. Es muy interesante esto que usted menciona, doctor, porque por ejemplo es común que en estas fechas muchas personas se desplazan a ver a su familia que no han visto en todo el año. Sí, así es. Entonces, una opción sería de alguien, por ejemplo, que viaja de aquí del sur al norte de la República a ver, por ejemplo, a sus padres que son mayores de edad, llegar y aplicarse una prueba de esta naturaleza. Hacerse una prueba de antígeno y pues ya con eso tiene la garantía de que no lleva en sí el virus digamos, a sus familiares. O sea, eso es una herramienta que no teníamos, te decía yo, en el primer semestre del año, no lo teníamos, ya lo tenemos. Y es rápido y es muy económico. Esta información es muy importante, sobre todo, pues escucha, ¿no? Incluso platicando con amigos y todo, sí, hablan en relación a viajar, el deseo de ver a sus familiares. Ayer precisamente platicaba con un amigo y me decía, es que yo no he visto a mis padres, y ya mis padres ya están grandes, y no verlos. Obvio, hay que reiterarle a la población de que no con esto estimular al viaje, ¿no? A que vayan, tratar de evitarlo. Hay que evitarlo, pero pues es inevitable en algunos casos, tener que viajar por enfermedad, por algunas otras cuestiones. Pero pues esto sería una opción. Y en el control aeroportuario, pues sí sería obligatorio casi. Yo creo implementarlo. ¿Por qué? Porque inmediatamente tú identificas un caso y puedes hacerle cuarentena. No, digo, con todo el tránsito que hay de pasajeros que hay en el aeropuerto de Ciudad de México, pues sería imposible ponerlos todos en cuarentena. Pero sí, por ejemplo, en algunos casos específicos podría, vienes de Reino Unido, de Europa o de Estados Unidos, hacer la prueba, si da positivo, aunque no tenga síntomas, pues a cuarentena, ¿no? Es una cuestión de salud pública. O sea, hay varias estrategias que yo creo que sí debemos incidir y no nuevamente tomar esa actitud pasiva de esperar hasta que aparezcan los casos, aparezcan los brotes. Recuerden que esto empezó porque tenía que empezar, no porque no se hayan cerrado los aeropuertos. De alguna manera, Roberto, cuando las personas van a viajar, lo hacen, ya sea de forma legal o ilegal, depende de la necesidad, ¿no? Entonces, lo mejor que puedes hacer es tener un control sobre los viajes, ¿no? Y poder implementar unas medidas de seguridad que pues te puedan ayudar a poder contener la diseminación de la infección. Entonces, cerrar la discusión ahorita, ¿no? En los medios, que si cierran los vuelos de Londres, que no, yo creo que con que les pudieran aplicar esta prueba y al que esté positivo, pues se manda a cuarentena y ya. Pero la cepa, o sea, más allá de la alarma científica que hay por la aparición, no hay evidencia actualmente de que sea más patógena, sí la sospecha de que sea más infectante, o sea, hasta un 70% se habla, mayor poder infectante que la cepa que circulaba normalmente. Pero pues esto... ¿Y pudiera esto también, no lo sabemos, pero lo preguntamos, pudiera esto también implicar que sea más rápida en sus efectos como enfermedad? Es lo que no se sabe, o sea, no hay evidencia de que sea más patógena, sino la evolución pues puede ser como ha sido con el coronavirus en toda la epidemia, que puede ser una evolución asintomática, una evolución benigna o enfermedad por COVID-19 leve, moderado o severo, dependiendo ahora sí de las condiciones del virus, el momento en que te infectaste, tus condiciones inmunológicas en el momento, o sea, depende de muchos factores.
Dice que escuchábamos al vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, ¿sí? Malaquías López Cervantes. A él le planteaban, o más bien él planteó que en esta situación, y fíjate, coincide con lo que estamos platicando aquí, pero sí planteaba que ante esta situación, pues más que nada tomarlo como medidas preventivas. Claro. Y sobre todo, a mí me llamó mucho la atención, doctor, y no sé si coincide usted con esto, que más vale exagerar en las medidas que esperar que pueda haber situaciones. Como lo hemos reiterado, las medidas de protección, aunque sean exageradas, como en un principio, ¿no? Que los tapetes desinfectantes para entrar a algunos lugares, que si eran recomendados o no, realmente no hay ninguna evidencia para contener el coronavirus, pero no está de más, o sea, no es algo que haga daño y puede contribuir, o sea, en la medida de que sea uno exagerados en la higiene, yo creo que no está pecando uno de nada malo en estos momentos. Y muy importante recordar la sana distancia, es decir, es una de las cuestiones que luego se observan en las calles, en los lugares, que las personas podrán andar con cubreboca, pero no guardan la sana distancia. Entonces, al no haber sana distancia, aún con cubrebocas... Sí, hay que recordar que la infección del virus, o como uno puede adquirir el virus, es por las mucosas, ya sea a través de los ojos, nariz y boca. O sea, el cubrebocas, pues sí, cubre nariz y boca, pero quedan los ojos. Los ojos. Entonces, también hay partículas que a veces escapan a algún tipo de cubrebocas. Entonces, es una medida auxiliar, o sea, no es que esa es como se ha planteado, no es que hubo una disyuntiva entre sí o no. No, yo creo que también hay grises, ¿no? El cubrebocas es una medida auxiliar, no es la única medida ni la que va a salvar de la epidemia, ni se equipara a la vacuna, ¿no? Pero pues sí es una medida auxiliar que, usada junto con la sana distancia, con el lavado de manos, con no tocarte los ojos, no manipularte el cubrebocas indebidamente, el estornudo de etiqueta, aunque traiga uno cubrebocas, debe de ser el estornudo con el ángulo interno del codo. Recordar las medidas básicas. Sí, o sea, volver a lo básico. Eso básico, más el cubrebocas, pues tienes un mayor protección. Es que, doctor, lo básico, eso es básico, vaya, es básico, no y seguimos en olvidar, pandemia, no se nos puede olvidar. Y hay que reiterarlo, el mensaje yo creo que hay que repetirlo incansablemente, muchas veces, hasta que las personas lo interioricen. Ya muchas personas lo han interiorizado, pero pues debido a este momento que tuvimos, digamos, de luna de miel con el coronavirus, pues se relajaron todas las medidas. Y nuevamente estamos viviendo esa percepción que vivíamos allá por marzo, que estaba en Ciudad de México, el norte del país, estaban ahora sí que al borde del caos, y nosotros no, y pensamos que no nos iba a tocar. Nuevamente se está percibiendo eso aquí en la población. Piensan que no nos va a tocar y desgraciadamente ya empezaron a subir los casos. Yo creo que enero va a ser un mes crítico si no hacemos las cosas como debemos, y pues es importante reiterar el mensaje, ¿no? Una y otra vez. Yo creo que aquí deberían de intensificarse las campañas de atención primaria, reforzar esa atención primaria para poder llevar ese mensaje a todo mundo, a las casas, a todos, que usen gel, que se laven las manos, que no salgan si no es necesario, pues a los abuelitos tratar de evitar que salgan de sus casas, las personas que tienen enfermedades crónicas, tratar por todos los medios que no salgan de sus casas de no ser necesario. Ya lo vivimos, hay personas, y lo hemos visto, también no podemos olvidar la cuestión económica, hay personas que pues viven al día y pues es muy necesario salir. Pues esa persona que es muy necesario salir tiene que extremar las medidas. O sea, no porque salga, porque pues es necesario, porque pues es el sustén de su familia, va a relajar. No, ese tiene que doble o triplemente aplicar las medidas, tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque no nada más es él, sino cada persona tiene un poder. Por ejemplo, una persona puede tener contactos, digamos, posibles contactos que pueda contagiar hasta 60.
una sola persona. Una sola persona puede contagiar a 60 O sea, puede personas. tener contactos de sospecha hasta 60. Entonces estamos hablando de que la irresponsabilidad de una persona, porque lejos allá de la economía, ¿no?, sino la irresponsabilidad de no tener las medidas de seguridad, puede llevar al traste con la vida de otros que no tienen ni que ver o que sí se están cuidando. Se dispara de manera terrible. Exponencial, por eso es que hay que reiterar, como te digo, una y otra vez. Y esto de la cepa, pues, tocó en Reino Unido. Porque que ya lo habían, que ya decían que ya había presencia de esta cepa en otros países. Sí, lo que Nada pasa más es que no hay la tecnología. La tecnología que tiene el Reino Por ejemplo, Unido. si esto sucede en un país tercermundista, pues no van a tener la tecnología como para identificar si hay alguna mutación o no. Ellos, porque llevan tienen casi un observatorio para nada más dedicado al coronavirus. Y pues qué bueno, ¿no? Porque nos van alertando de cosas y son conocimientos que van compartiendo y que se van incorporando a todo esto conocimiento de la epidemia. Pero no hay que alarmarse, o sea, no hay que no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Ándel. Y pues esperar, ¿no?, a ver cómo se desarrollan pues los estudios y las observaciones con respecto a esta cepa. Mientras, hay que cuidarnos de esa cepa, pero hay que cuidarnos de todas las cepas. Entonces tenemos que seguir con las medidas de la sana distancia y todas las medidas básicas que las hemos repetido. No bajar la guardia, y si hay algún descuido, algo, levante la guardia de nuevo. Sí, mientras haya vida, mientras haya salud, y aunque hubieran casos, pues hay que mantener esa guardia más fuerte para... Les digo, hay personas que es muy necesario que salgan porque pues por no su tienen trabajo, otra, por pero su pues, que necesidad. extremen las medidas, y transmitan el mensaje. Yo creo que también ya ahorita es válido, no es una autoridad, todos somos autoridad para decirle a alguien, oye, lávate las manos, oye, no estornudes así, oye, no saludes así, oye, ponte tu cubrebocas si es necesario. Todos somos autoridad, ¿por qué? Porque todos nos están poniendo en peligro una persona irresponsable. Las circunstancias están obligando. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a seguir, la verdad, y sobre todo, pues, con esa gratitud por compartir sus conocimientos y sobre todo orientarnos en estos momentos de pandemia. Vamos a un corte comercial y regresamos con el maestro Ulises Álvarez.
Pues estamos con el maestro Ulises Álvarez. Él es académico, es fiscalista, también es asesor financiero. Y pues bueno, este tema donde el gobierno anuncia con mucha euforia este nuevo aumento al salario mínimo, pero ¿realmente es benéfico? Pues vamos a esperar que el maestro nos ofrezca su punto de vista. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué opina usted de esto, maestro? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pues es respecto al incremento de este salario, realmente sí es benéfico. Digamos, me cuesta inclusive hasta decirlo, porque hay muchas voces en las que definitivamente no están de acuerdo con este incremento. Sin embargo, yo sí considero que es necesario apoyar a la clase trabajadora. Nada más para que vean unos datos, el INEGI, datos del propio INEGI, datos de la Secretaría de Economía, o sea, son datos públicos, ¿sí? Los incrementos anteriores al salario mínimo, estoy hablando del 2019 y del 2020, fueron el último fue el del 20% para el 2020, realmente no incidió en la inflación del 2020. Esto es, el incremento al salario mínimo 2020 fue del 20%, y la inflación para el 2020 se prevé que cierre en 3.3%. Así es que yo no le veo cómo vaya a afectar el 15% de incremento para el 2021. Si se espera un incremento en la inflación del 3%. Así es que yo considero que sí es benéfico para los trabajadores, y pues bueno, pues después de muchos años, pues ahora sí ya les toca algo de beneficio a los trabajadores. ¿Sí? Así es que eso es por un lado. Y por el otro, el sector agrícola, los trabajadores del campo, ya los están incluyendo en esta tabla de salarios mínimos profesionales que van a estar en vigor a partir del 2021. Y eso también para mí es benéfico para el sector agrícola, para los jornaleros, ya que es un sector que está, desde mi punto de vista, y a pesar de que fue vamos a llamarle una bandera de la Revolución Mexicana, pues estaban a un lado. Y ahorita apenas están incorporando ese renglón, los jornaleros, en la tabla de salarios mínimos. Así es que definitivamente, desde mi punto de vista, sí es benéfico. Maestro, pues digo, finalmente creo que para todos, es decir, si a ti te va bien, pues se espera que a mí también me vaya bien. Pero en este tipo de casos, sin lugar a dudas, el aumentar el salario, pues digo, nada más con el solo decirlo, pues es algo que causa beneplácito, que causa felicidad, que dice que las cosas van a estar mejor. Pero, ¿cómo pensar en eso si no hay realmente un incentivo a los empresarios? Si no están siendo atendidas muchas cosas estructurales. Usted ahorita hablaba de la cuestión de los trabajadores agrícolas. Digo, ¿por qué no empezar primero incluyendo a los trabajadores a estos esquemas? Porque la verdad, yo creo que si se da una vuelta por las zonas rurales, el 99.9% de los trabajadores agrícolas no están siquiera como trabajadores asalariados. Pues en ese sentido, lo que es estar apoyando a los empresarios, yo también coincido con el Ejecutivo Federal, que ya fueron muchos años de estar apoyando a los empresarios, y pues ya les toca a
a los trabajadores, viéndolo de manera aislada, no considerando la cuestión pandémica que estamos viviendo, porque ese sí ya es otro cantar. Yo sí, en esta temporada, yo sí estoy de acuerdo en estar apoyando al empresariado, porque finalmente el que tiene la mayor carga digamos, de número de trabajadores. Sí, ahí sí estoy de acuerdo en esta temporada. Pero pues en años anteriores, sin pandemia, pues yo considero que sí se le apoyaba al empresariado, había condonaciones de impuestos, o sea, había una serie de situaciones que pues bueno, pues de alguna manera a alguien tienen que beneficiar, ¿sí? Y pues bueno, en este caso yo sí veo bien que sea a los trabajadores. Sí, sí, sí. No, de hecho, digo, que quede claro, ¿no? El hecho de aumentar los salarios es algo que todos queremos. Todos queremos para todos, porque pues definitivamente qué mejor que haya ese incentivo, que podamos decir que haya mejores condiciones laborales, que se fortalezca el trabajo, que haya un mayor valor económico del trabajo, que todos tengamos un mejor poder adquisitivo, pero pues están las cuestiones estructurales, ¿no? Que eso sí también creo que ahora sí habría que ordenar los factores, ¿no? Sí. Y yo siento que por ese lado, y se lo planteo porque usted sí habría la necesidad ahora de que el gobierno pues empiece a que los trabajadores agrícolas, por decir un ejemplo, pues ya pertenezcan realmente a un sistema asalariado, porque lo que yo le planteaba al principio es la realidad. Realmente los trabajadores agrícolas, los que trabajan, digamos, para ganaderos, por así decirlo, que es una de las cuestiones más fuertes por esta zona, pues son trabajadores que generalmente ni siquiera tienen seguro social. Esa, digo, claro, es la parte real del tema, pero efectivamente la cuestión del aumento de salario en términos y en números, pues es algo muy bueno, ¿no? Claro, así es. Y pues bueno, no sé si por desgracia o por fortuna, pues bueno, nuestros gobernantes también observan lo que son las temporadas electorales, ¿sí? Y pues bueno, el próximo año ya estamos a un par de semanas, de meses, de entrar a lo que son periodos electorales. Creo que es en enero, febrero, si no mal recuerdo. Y pues bueno, pues también están viendo eso. En años anteriores, ¿sí? Pues bueno, no había esa, digamos, esa mayoría que en el 2018 sí salió a votar, ¿sí? Así es que sí, yo considero que ya es hora de estar volteando a ver a ese sector que desde mi punto de vista sí está un poco más desprotegido. Sí, requiere atención, y requiere atención especializada, más que política. Así es, porque no vaya a ser que al rato nos estemos arrepintiendo de no ayudarles. Claro. Maestro, muchísimas gracias por su colaboración y vamos a estar muy pendientes para el próximo martes. Claro que sí, a tus órdenes y saludos a tu audiencia. Sí, muchas gracias. Pues bueno, así la situación de los salarios, vaya, es una situación que sí hay que tomar muy, muy en cuenta y lo planteábamos. La verdad es y vaya, ahí yo creo que a veces se pone el dedo en la llaga, ¿no? El próximo año es electoral y qué pensar de que estas decisiones las tomen políticos que en su vida han trabajado en algo realmente productivo, pero sí han trabajado toda su vida en pensar en votos. Ahí lo dejo y regresamos después de un brevísimo corte comercial.
¿Qué tal? Pues hoy martes estamos con la psicóloga Perla Guzmán Ruiz. ¿Qué tal, Perla? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muy buenos días todavía. Buenos días todavía. Sí, así es, buenos días. Y en con este en este clima tan martes cálido, 22 de diciembre, fresco, un diciembre histórico. memorable. Y fíjate que este tema que nos planteamos, ¿no? Porque a muchas personas, cotidianamente cada año es una temporada en que invade la tristeza a algunas personas, ¿no? Sí, Se deprimen y pero bueno, yo creo que este año puede que sea mayor la incidencia. Fíjate que en estas fiestas navideñas y simbólicas de cierre de año, vamos a vivir en algún momento, muchas personas, es motivo de celebración, es motivo de felicidad, pero para algunas otras eso no suele pasar. Y sacudirse la tristeza que en algún momento se llega a tener, vivir y sentir, en algún momento de estas temporadas de desde noviembre a diciembre, es muy difícil para ellas, ya sea por el motivo de un cierre de un ciclo, por la pérdida de un ser querido, ya sea por haber perdido un trabajo, por presiones o cuestiones económicas o sociales. Cualquiera que sea el motivo, suele pasar que pueda presentar algunas veces las personas un estado de tristeza, un estado de irritabilidad y en algún momento es un estado de apatía. Esta situación en algún punto tiene que ver con una enfermedad que pues, nos ha invadido durante todo este tiempo, que tiene que ser esto de la depresión. La depresión es una enfermedad y se presenta en estos momentos, más cuando hay un tipo de trastorno. Se ha encontrado dentro de las evidencias y muchos han cuestionado, ¿se puede uno deprimir en estas fiestas? Sí, sí, es absoluto y se llama trastorno afectivo estacional. Este tipo de trastorno presenta todas las características de una depresión, pero el criterio principal es que se gesta en la parte de invierno cuando los días son oscuros, son cortos y son fríos. Muchos de nosotros, o a quienes no, en los que nos están escuchando, cuando pasamos un día o 2 días en un estado que está nublado, que está lloviendo, y como hoy en la mañana que estábamos presentando en este municipio, algunas personas lo asocian con tristeza. Escuchas dentro de su discurso, es que a mí los días lluviosos nomás no me pasa, generan un estado, un cambio de ánimo. En este tipo de personas el cambio de ánimo va evolucionando a presentar tristeza, a presentar una sensación de vacío y que llega a afectar en algún momento la autoestima. Dependiendo la etapa en la que se encuentra la persona, puede generar frustración con pensamientos de culpa, de inmovilidad. Esto tiene que pasar y sucede solo entre los meses de noviembre y diciembre. La mayor parte del día la persona lo puede estar vivenciando y se ve y se ha observado dentro de las investigaciones de los neuro y psiquiatría que se puede disipar y hay una remisión en este trastorno cuando es verano, tal cual. Los estados no se presentan cuando es temporada de verano y tiene que pasar el criterio principal, 2 años para que se pueda diagnosticar a la persona. Más sí se puede sentir que en algún momento ustedes, los que nos estén escuchando, presenten estos cambios de ánimo, en su mayoría de tristeza o de irritabilidad, y que los lleve también en algún momento a dejar de hacer algunas actividades cotidianas habituales que uno está presentando. Y no es que signifique flojera, hay una apatía, se pierden las ganas, y esto va evolucionando en la medida de que no se vaya atendiendo o aclarando en algún momento. Sí, fíjate que me llama la atención de que es un tema que ya es visualizado por la ciencia de la salud emocional y estudiado, ¿no? Definitivamente sí. Es algo que, digo, quizás son emociones naturales. Yo hace rato que estaba platicando aquí con la producción en relación al tema que íbamos a platicar, yo les decía, bueno, por ejemplo, yo en diciembre, bueno, hablando de mí, en diciembre del año pasado,
pues mis expectativas eran, ¿qué voy a hacer este año que va a pasar? Y había buenas expectativas en cuanto a trabajo y situaciones familiares y todo. La pandemia vino a desbaratar y hoy, digo, tampoco me puedo quejar, pero realmente sí hay cierta frustración porque muchas cosas no se lograron, tuvieron que quedar ahí y digo, pero por cosas que de plano ya no estaban en las manos de uno. Sumado a eso, imagínate que se ha comprobado que la luz solar, que en su momento, porque son días oscuros, son días de frío, afecta a nuestro hipotálamo, que el hipotálamo es el encargado del control de nuestras emociones. Entonces, no recibir una radiación solar en algún momento... ¿Cómo puede afectar? Afecta fisiológicamente a nosotros y emocionalmente. Más, el tener estas circunstancias sociales. ¿A quién vuelve más vulnerable en este tipo de trastorno en estas fechas? Pues personas que ya tienen antecedentes de depresión, personas que ya tienen antecedentes de trastorno bipolar, personas que se viven en un momento de soledad. Es decir, dispara esto. Se dispara más. Es decir, ya lo tienen en algún momento, y si a lo mejor no lo estén pasando, pueda que lo estén vivenciando y algunos de los que lo rodean lo vean como cambios, lo minimicen este tipo de cambios, pero no se puede dejar pasar de largo porque puede ir evolucionando. La exposición diaria de publicidad, de unión, de fraternidad, de armonía, en algunas personas también llega a afectar. Los problemas económicos, los problemas de inestabilidad laboral también puede ser uno de los elementos. Son varias las variantes que pueden influir para que un tipo de persona pueda presentar este tipo de cambio de ánimo. Sí se debe de tomar en consideración que son cuestiones de una enfermedad que requiere un trabajo terapéutico, un trabajo en algún momento psiquiátrico, dependiendo de la evolución de la persona. No se puede pasar de largo como pequeñas emulaciones o normalizarlo. Perla, yo quisiera preguntarte, ya antes de terminar este tema, primero plantearte, ¿no? Por ejemplo, aquí en lo que fue el municipio de Las Chuapas, cientos de personas, cientos de familias sufrieron de inundaciones. Ahora imagínate el caso de las personas que viven en el municipio de Aguadulce que por cuarta ocasión vieron inundadas sus casas y que estamos sometidos a esta temporada invernal con todas estas condiciones emocionales. ¿Cuál sería la recomendación? La recomendación número 1, permitirse expresar sus emociones. Lamentablemente hay varias personas que hay situaciones o factores sociales que les impide facilitar la libre expresión emocional, por culpa, por pena, por debilidad. En algunos casos esa es la connotación que tiene. Estar en atenta observación, si estos estados de ánimo están siendo abrumantes y empieza esto de que la tristeza se vuelva más continua, más intensa y llegan momentos en los que no tendría por qué, tomar en cuenta el poder acudir a los especialistas. Lo principal que siempre se recomienda en esto para que esto no evolucione es asistir ya sea con un psicólogo que esté especializado en psicoterapia y con un psiquiatra para que reciban el tratamiento adecuado y dependiendo de la evolución que esté presentando, atender. Si es evidente que en algún momento, por ejemplo, esta situación estacional ayuda mucho la exposición del sol. ¿Por qué? Porque genera bioquímicamente una evolución en la parte de nuestro hipotálamo. La recomendación es esa, tener una buena alimentación, tener esta exposición, que quizás a lo mejor es difícil y abrumante en estas circunstancias inesperadas que se está viviendo aquí en estos municipios. Eso es lo que podemos hacer desde nuestro alcance. Que puede costarnos, quizás sí sea un poco difícil para las personas y más de las personas que están en escasos recursos, y es entendible, pero aquellas personas que están escuchando y que pueden apoyar, orientar a las otras personas, recomendarle esto y estar en observación si ellos están presentando todo esto, más de 2 semanas continuas, la mayor parte del día, sugerir que ellos reciban el apoyo psicológico que estén proporcionando en cualquier centro del ayuntamiento, en las estaciones del DIF, solicitarlo,
porque son situaciones de crisis circunstanciales y atender la crisis es lo principal. Tener en cuenta los recursos con los que cuento, no solo a nivel colectivo, social, sino también a nivel personal. Eso puede ayudar a las personas a aprender y a desarrollar una resiliencia, aprender a existir y persistir en estos tiempos. Correcto. Pues incluso también podría decirse que es necesario que las autoridades contribuyan con dinámicas sociales, actividades que sirvan de contención para estas circunstancias. Para este tipo de situación. Perla, pues muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por ayudarles a tener en cuenta esta información que es elemental y que quizás más de uno dentro de un grupo de 4 quizás esté presentando y no sepa a qué se debe. Hoy podemos entonces asociar que esto tiene gran afectación y se puede vivir entre noviembre y diciembre. Prestar atención, eso es muy importante. Hay que estar muy atentos. Pues bueno, agradecemos mucho a Perla Guzmán por su participación, a la psicóloga Perla Guzmán, y a ustedes le agradecemos que nos hayan acompañado este martes 22 de diciembre en este programa En Corto. Recuerde, la decisión es suya. ¡Ánimo! En Corto, analizamos los temas más relevantes de la agenda y las noticias públicas. En Corto es un foro para todos. Entrevistas, reportajes y debates con todos los puntos de vista. Yo soy Roberto Morales y los espero de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en las páginas de Facebook de Presencia Sureste y Presencia.mx.